La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. ¿Qué mejor manera de empezar nuestra historia que enviando bendiciones y paz al mensajero de Dios? Que Dios lo bendiga y le conceda paz. La historia del joven huérfano, al que sus hermanos echaron a la calle. En un pequeño pueblo, había una casa antigua. En ella vivía un padre viudo con sus 4 hijos. El hijo menor, Sammy, era de buen corazón y muy amable. Pero siempre se le señalaba como diferente a sus 3 hermanos. Siempre lo evitaban y lo ignoraban. E incluso a veces intentaban molestarlo de diferentes maneras. A Sammy le encantaba sentarse en el jardín y hacer figuras de madera, mientras sus hermanos jugaban juntos sin invitarlo a participar. Si intentaba acercarse a ellos, se burlaban de él o le inventaban una tarea para que se alejara. Cada vez, sonreían como si no tuviera importancia. Pero él sentía una gran soledad. Un día, Sammy llevaba una taza de leche caliente cuando su hermano mediano chocó con él a propósito. La taza se le cayó de las manos y se rompió. Los hermanos se rieron mientras Sammy recogía los trozos rotos. Su madre entró y preguntó qué había pasado. Pero él se contentó con decir que estaba distraído y se le había resbalado. No quería contarle la verdad para no causar problemas entre él y sus hermanos. A la mañana siguiente, Sammy estaba intentando arreglar su juguete favorito. Cuando llegó su hermano mayor, se lo quitó y lo tiró lejos, diciendo, comillas, ¿por qué te preocupas por estas cosas insignificantes? Comillas. Sammy se sintió triste, pero no discutió. Fue a recogerlo y lo volvió a montar en silencio. Una vez, durante el almuerzo, sus hermanos cambiaron de sitio a propósito cada vez que intentaba sentarse. Hasta que se vio obligado a sentarse solo en una esquina. Los miró, mientras reían en voz baja. Pero no dijo nada. Su padre notó su silencio. Pero no preguntó. Sammy siempre había sido así, y no era del tipo que se queja. Un día, Sammy decidió ir al río cercano a pescar. Le gustaba sentarse allí, escuchar el sonido del agua y contemplar los árboles que le rodeaban. Pero se sorprendió al ver que sus hermanos venían detrás. No estaban allí para jugar con él, sino para quitarle su caña de pescar, diciendo que querían usarla ellos mismos. Sammy no se opuso. Simplemente se sentó a observarlos mientras intentaban pescar sin éxito. Los días pasaron y sus molestias continuaron. Le escondían sus cuadernos. Le ataban los cordones de los zapatos cuando no miraba y le quitaban parte de sus caramelos cuando estaba distraído. Sabía que su padre no permitiría eso si lo supiera, pero no quería ser la causa de disputas dentro de la casa. Una noche, mientras todos dormían, Sammy se sentó junto a la ventana mirando al cielo. Estaba pensando en la razón por la que sus hermanos no lo querían. No les había hecho nada malo, pero siempre sentía que era diferente. A veces deseaba que las cosas fueran diferentes, pero no sabía cómo hacer que lo aceptaran. A la mañana siguiente, se despertó temprano. Salió al jardín y empezó a trabajar en su pequeño proyecto. Una casita de madera para los pájaros. Le gustaban los pájaros porque no hacían daño a nadie y siempre volvían al mismo lugar si se sentían seguros. Mientras trabajaba, su hermano mediano se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Pero sin esperar respuesta, cogió la casita de madera y la tiró al suelo. Sammy se quedó mirando la casa rota. Sintió un nudo en la garganta. Pero no lloró. En silencio, recogió los pedazos y volvió a ordenarlos. El padre observó lo que había sucedido desde lejos, pero no dijo nada. Quería ver cómo reaccionaría Sammy ante la situación. Un día, mientras Sammy jugaba solo junto al río, sus hermanos decidieron poner a prueba su valentía.
Se acercaron a él y le dijeron que lo desafiarían a saltar al agua desde una roca alta. Sammy se negó, pero sabía que no lo dejarían en paz. Se pusieron a reírse de él, diciendo que era un cobarde. No les respondió. Simplemente se sentó en la orilla del río mirando el agua. A veces se preguntaba si debía contárselo a su padre, pero cada vez decidía que no quería problemas. No quería ser la causa de ninguna disputa entre ellos, incluso si eso iba en contra de su comodidad. Con el paso de los días, empezó a notar que su padre observaba los actos de sus hermanos en silencio, como si esperara que algo sucediera pronto. Los días pasaron y los hijos crecieron, y el trato de los tres hermanos hacia su hermano menor, Sammy, no cambió. Siempre estaba a la sombra, trabajando en el campo y ayudando a su padre sin quejarse. Ellos, en cambio, pasaban el tiempo jugando y divirtiéndose, sin preocuparse por nada más que sus propios placeres. Pero un día, su padre enfermó gravemente. Sammy intentó cuidarlo, le traía agua y comida, y se quedaba a su lado todas las noches, mientras que sus hermanos evitaban estar con él por largos periodos. Sabían que su padre ya no era tan fuerte como antes, pero eso no significaba mucho para ellos. Y en una triste mañana, su padre dejó este mundo. La casa se llenó de tristeza y su madre lloró amargamente, mientras que Sammy se quedó de pie frente al lecho de su padre, sin poder creer lo que estaba pasando. En cuanto a sus tres hermanos, aunque estaban un poco tristes, otro asunto ocupaba sus mentes: la gran herencia que les había dejado su padre. A los pocos días del entierro, los tres hermanos se reunieron en el salón principal, discutiendo cómo iban a dividir la herencia. Sammy estaba sentado lejos de ellos, sabiendo bien que ninguno de ellos le daría nada. Estaban discutiendo y forcejeando. Entonces, finalmente, el mayor de ellos lo miró con frialdad y dijo: «Tú no mereces nada. No eres como nosotros y no eres parte de nosotros». Sammy se sorprendió por todo lo que escuchó, pero no esperaba mucho de ellos. Aunque esperaba un poco de justicia. Su madre intentó intervenir, pero la silenciaron diciendo que sabían lo que estaban haciendo. Luego se puso de pie frente a Sammy y le dijo claramente: «Ya no tienes lugar aquí. Toma tus cosas y vete». Sammy miró a su madre, pero ella no pudo decir nada porque era débil frente a sus hijos mayores. Sintió que se había convertido en un extraño en su propia casa, el lugar donde había vivido toda su vida. No tuvo otra opción, así que fue a su habitación. Recogió sus pocas pertenencias, las metió en una vieja bolsa y salió de la casa sin mirar atrás. El aire estaba frío afuera y la noche comenzaba a caer. No sabía a dónde ir ni dónde pasaría su primera noche fuera de casa. Sus manos sostenían las herramientas que usaba en el campo. Estas eran las únicas cosas que poseía ahora. Caminaba sin rumbo, sin escuchar nada más que el sonido de sus pasos en el camino polvoriento. El camino era largo y cuanto más se alejaba de la casa, más sentía un gran peso en su corazón. No sentía rabia, sino una profunda tristeza. Y su vida entera había dado un vuelco en un instante. Sabía que no podía volver y que tenía que encontrar un camino por sí mismo. Miró al cielo lleno de estrellas brillantes. Era como si le susurraran algo que aún no podía entender. Tomó una respiración profunda y apretó sus herramientas, continuando su camino en busca de un lugar donde empezar de nuevo. En aquella fría noche, Sammy se sentó al borde del camino levantando sus manos al cielo e implorando a Dios que estuviera a su lado. No tenía a nadie a quien acudir, y solo poseía aquellas herramientas que había traído consigo desde casa. Se sintió solo y decepcionado, pero creía que Dios no lo abandonaría.
Las horas pasaron lentamente y la noche fue larga y dura. Intentó dormir sobre la acera, pero se despertaba de vez en cuando por el frío. Sin embargo, se mantuvo en silencio mirando al cielo, como si fuera la única esperanza que le quedaba. Cuando el amanecer comenzó a despuntar en el horizonte, su cuerpo estaba cansado y sus ojos pesados por la falta de sueño. De repente, escuchó el sonido de unos pasos que se acercaban. Era un anciano comerciante de telas que caminaba por el camino con un carro cargado de telas. Cuando vio a Sammy tirado en el suelo, se detuvo y se acercó a él, diciendo: «Joven, ¿por qué duermes en la calle?». Comillas. El comerciante le preguntó con voz preocupada. Sammy abrió los ojos lentamente y sintió vergüenza por su estado. Pero decidió contarle al hombre la verdad. Le contó sobre la crueldad de sus hermanos y cómo lo habían echado de casa sin dejarle nada. El comerciante se conmovió por la historia. Lo miró con tristeza y luego dijo: «Nadie merece vivir así. Levántate y te ayudaré». Sammy se levantó del suelo y lo siguió, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El comerciante lo llevó a su pequeña tienda en el mercado. Una tienda donde vendía telas finas que traía de ciudades lejanas. El comerciante le dio una pequeña habitación detrás de la tienda, que contenía una cama de madera, una manta y una almohada. Y dijo: «Esta será tu habitación y ahora trabajarás conmigo. Aprenderás a vender telas y a tratar con los clientes». Sammy sintió una profunda gratitud y no encontró palabras para expresar su agradecimiento. Comenzó su primer día de trabajo observando al comerciante vender, escuchando sus conversaciones con los clientes y viendo cómo elegía la tela adecuada para cada persona. Al principio, le resultó difícil, pero no se rindió. Comenzó a recordar los nombres de las telas y sus tipos, y aprendió a convencer a los clientes y a ganarse su atención. Se despertaba temprano cada día, limpiaba la tienda y ordenaba las telas con cuidado, hasta que se convirtió en una parte esencial del negocio. Con el paso de los días, Sammy fue ganando más confianza en sí mismo, y el comerciante empezó a depender de él cada vez más. A los clientes les gustaba por su amabilidad y honestidad, y la tienda empezó a prosperar más que antes. Una vez, llegó un hombre pidiendo una tela rara que no estaba disponible en la tienda. En lugar de disculparse, Sammy le prometió que la buscaría y la encontraría lo antes posible. Salió al gran mercado y buscó hasta que encontró la tela solicitada y la trajo de vuelta a la tienda. El comerciante se maravilló de su inteligencia y rapidez, y sonrió diciendo: «Ya no eres solo un empleado. Te has convertido en un verdadero comerciante». Comillas. Sammy se sintió orgulloso por primera vez en su vida. Aquel joven al que sus hermanos trataban con desprecio, se había convertido en un joven valioso que dependía de sí mismo y que tenía un lugar en este mundo. Con el tiempo, el comerciante empezó a tratarlo como a un hijo, enseñándole los secretos del comercio, cómo comprar a los mejores precios y cómo conocer la calidad de las telas con solo tocarlas. Un día, el comerciante le dijo que iba a hacer un viaje para traer mercancías y le pidió que administrara la tienda durante su ausencia. Era la primera vez que asumía una responsabilidad tan grande solo. Pero no sintió miedo. Abrió la tienda como de costumbre. Recibió a los clientes con una sonrisa y negoció con los comerciantes sabiamente. Cuando el comerciante regresó después de una semana, descubrió que Sammy no solo había administrado la tienda, sino que también había aumentado sus ganancias. El comerciante rió y dijo: «Parece que pronto te daré la tienda, porque la estás administrando mejor que yo». Sammy sonrió con timidez, pero sintió en su interior que había encontrado su lugar en la vida.
Después de que Sammy se convirtió en un experto en el arte de las ventas, sintió que era capaz de valerse por sí mismo. Una noche, se sentó con el anciano comerciante y le dijo con mucho respeto: «Tío, he aprendido mucho de ti y ahora quiero dar el siguiente paso para ser independiente. Quiero abrir mi propia pequeña tienda». El comerciante lo miró con amor y orgullo. Luego sonrió y dijo: «Esto es lo que he estado esperando de ti. Tienes la voluntad y estoy seguro de que tendrás éxito». El comerciante no dudó en ayudarlo. Lo ayudó a encontrar una pequeña tienda en una de las callejuelas del mercado y le dio algunas telas para que comenzara su negocio. Sammy empezó a preparar su tienda, ordenando las telas cuidadosamente y eligiendo los mejores tipos para atraer a los clientes. Trabajaba duro, se levantaba temprano y visitaba a los comerciantes para elegir los mejores productos. Luego regresaba para venderlos a precios justos. Con el tiempo, la tienda de Sammy se hizo famosa por la calidad de sus productos y su honestidad en el trato, por lo que su pequeña tienda comenzó a prosperar. Las temporadas pasaban y la fama y el respeto de Sammy entre la gente aumentaba. Su tienda se había convertido en un destino para aquellos que buscaban telas finas. Y comenzó a ganar dinero poco a poco. No era derrochador con su dinero, sino que lo ahorraba y lo reinvertía en su negocio, hasta que su tienda creció y se convirtió en una de las tiendas más famosas del mercado. Mientras tanto, sus hermanos estaban viviendo de la herencia que habían tomado para sí mismos, gastando el dinero en cosas triviales, viajando y gastando sin pensar que el dinero se acabaría. No tenían ningún trabajo ni fuente de ingresos, ya que dependían de la riqueza que les había dejado su padre. Los años pasaron y el dinero se les acabó sin que se dieran cuenta. Al principio no les importó, pero con el tiempo empezaron a notar que sus vidas ya no eran como antes. Ya no podían comprar lo que querían y no tenían inversiones ni proyectos que les generaran ingresos. No les quedaba nada más que una cosa: la gran casa que habían heredado de sus padres. Vivían en ella sin pensar en el futuro, hasta que empezaron a darse cuenta de que si no encontraban otra fuente de dinero, podrían perder incluso esta casa. En ese momento, Sammy se había convertido en uno de los comerciantes más grandes del pueblo. Ya no era aquel joven débil al que habían echado de casa, sino que se había convertido en un hombre exitoso que poseía una tienda próspera y que gozaba de una buena reputación entre la gente. Un día, los tres hermanos se sentaron juntos mirándose con preocupación. Uno de ellos dijo, comillas, ¿qué vamos a hacer? No nos queda nada más que esta casa, y la comida se está volviendo difícil de comprar. Los otros se miraron en silencio, ya que sabían que la única solución estaba frente a ellos. No era fácil para ellos aceptarlo. Después de años de lucha, Sammy se convirtió en uno de los comerciantes más grandes del pueblo. Ya no era aquel niño al que habían echado de su casa por piedad, sino que se había convertido en el hombre que ahora admiraban y respetaban entre la gente. Construyó una casa grande que estaba a la altura de su nuevo estatus. Pero nunca olvidó los días que pasó solo en la calle, ni olvidó la injusticia de sus hermanos hacia él, y tampoco olvidó a su madre, la única mujer que siempre estuvo en su corazón, incluso cuando no pudo defenderlo. Un día, Sammy decidió regresar a la antigua casa de su padre, no por sus hermanos, sino por su madre. Cuando se acercó a la casa, sintió una mezcla de emociones, pero se mantuvo firme. Llamó a la puerta y cuando se abrió, sus tres hermanos estaban de pie frente a él, con la mirada de la humillación en sus rostros. Vieron a su hermano pequeño, del que se burlaban, pero esta vez era diferente.
Era un hombre exitoso, elegante, fuerte y con una expresión de confianza y orgullo en su rostro. Los tres hermanos no sabían qué decir, pero rápidamente intentaron disculparse. Uno de ellos dijo, «Perdónanos, hermano, hemos estado equivocados». Otro dijo, «No éramos conscientes de cómo lograrías este éxito». El tercero intentó hablar, pero a Sammy no le importaron. Los había perdonado hacía mucho tiempo y no necesitaba sus palabras vacías. Sin responderles, Sammy entró en la casa buscando a su madre. La encontró sentada en su habitación, con una mirada triste y el cansancio en su rostro. Pero cuando lo vio, sus ojos brillaron de una felicidad que no había sentido en años. Corrió hacia él, se arrodilló y besó sus manos con amor y respeto. Y dijo con voz suave, «Madre, he vuelto por ti. Quiero que vengas y vivas conmigo en mi nueva casa, donde te cuidaré como tú me cuidaste a mí». Su madre lo miró con ternura, con lágrimas corriendo en silencio. Luego dijo, «Sabía que estarías bien, pero mi corazón te extrañó todos estos años». Sin dudarlo, recogió sus sencillas pertenencias y salió con Sammy, dejando atrás una casa donde ya no tenía lugar. Los tres hermanos se quedaron parados en la puerta, observándola partir, sabiendo muy bien que este día fue el resultado de su injusticia y avaricia. Intentaron hablar de nuevo, pero Sammy ni siquiera miró hacia atrás. Se subió al carruaje con su madre y se fue a su nueva casa, donde la vida era diferente, donde había amor y respeto, y donde ya no había decepciones. En cuanto a sus hermanos, se quedaron en su vieja casa, consumidos por el remordimiento, dándose cuenta de que habían perdido a un hermano que nunca los habría abandonado, si tan solo lo hubieran tratado como se merecía. Comparte con nosotros tu opinión. ¿Fue correcto lo que hizo Sammy con sus hermanos o debió perdonarlos por lo que le hicieron? Y al final, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para que te llegue todo lo nuevo. Si Dios quiere.